Hola gente, ¿qué tal? Otra vez estoy aquí, de nuevo, el mismo pesado de siempre. Ahora me cambié el nombre hace poco tiempo, me llamo el Doctor Negativo y vengo a traeros un vídeo donde hice un comentario y entonces esta chica, se llama Super Holly, tiene un canal que trata de varias cosas, entre ellas tiene el apartado que me interesa a mí, que es el tema de la lingüística, enseña a hablar en inglés. Y esta chica, pues, hizo mención a dos cosas. De hecho, una la hace inconscientemente porque normalmente casi todo el mundo, tanto en Latinoamérica como en España, están empezando, ya llevan muchísimos años diciéndolo así. Y hablan, pues, de dos cosas que están interesantes. Entonces, a mí personalmente hay esas dos cosas no estoy de acuerdo y entonces ahora entenderé de lo que hablo. Una de ellas, lo digo ya por adelantado, es el tema de decir español refiriéndose a la lengua castellana. Lo dejo bien claro que no estoy de acuerdo para nada. Por lo tanto, No ahí va el saben vídeo. cuántas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca. Hola amigos, qué gusto en serio estar de regreso. My name is Holly, also known as Miss Holly. Welcome to today's class, which is going to be focusing on pronunciation. Hoy vamos a estar repasando algunas de las marcas que más frecuentemente se pronuncian incorrectamente. Qué enunciado tan complicado. Today we're going to be going over some of the most commonly mispronounced brands. Antes de arrancar con el video, quiero mandarle un saludo a English with Lucy, que fue mi inspiración con sus múltiples videos donde aclara la pronunciación correcta de muchísimas marcas con su hermoso acento británico. También quiero mencionar a Audible, y no precisamente porque la marca sea difícil de pronunciar, sino que ellos son los sponsors de este video. Y como siempre lo digo, si lo que quieres es mejorar tu pronunciación, lo más importante es escuchar. Y qué mejor que poder elegir entre miles de audiolibros. You can let your imagination run wild, learn a new skill, or find the inspiration you were looking for, all while perfecting your English. Usa el enlace audible.com/superholly o manda un texto con la palabra superholly al 500-500 y te llevas, lo voy a decir en inglés, a free book, 2 free Audible originals from a curated list, and a 30-day free trial. And yes, I just said free 3 times. Échenle un ojo al enlace, va a estar en la descripción. Y ahora sí, amigos, let's get started with the video. The first brand, what a magical name that turned into a brand that turned into an entire empire. The correct pronunciation is Disney. No es Disney, es Disney, el apellido del fundador Walt Disney. I went to Disneyland when I was 12 years old. Disney. The next brand is... La pronunciación de esta marca no es Starbucks ni Starbucks, es Starbucks. Puede ser un poquito difícil pronunciar esa ST al inicio de la palabra, ya que en español nunca nos vemos obligados a hacerlo. Pero estoy segura que con un poco de práctica lo podrán lograr. Starbucks. Star como estrella. The sun is just another star. Y bucks como la forma casual de decir dólares. This latte cost me almost $5. Starbucks. Starbucks. Our next brand is... No saben cuántas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca. Y la verdad es que tiene mucho sentido, porque si siguiéramos nuestras propias reglas en el inglés, la palabra rimaría con Mike. Pero no es Nike, es Nike. De hecho, Nike es la diosa griega de la victoria, así que en ese aspecto sí tiene sentido que no siga las reglas gramaticales y de pronunciación del inglés. ¿Cuáles reglas? Pero bueno. Lo más lamentable de esta situación es la pérdida de la línea ¿esos son Reebok o son Nike? Pues no es Nike. En este primer vídeo, ella critica que nosotros los españoles, todo el mundo que de habla castellana, pues resulta que no decimos bien las marcas. Bueno, lo que dice ella y en cierta parte pues tiene razón que no las decimos bien porque la inmensa mayoría son de esas marcas suelen ser de origen anglosajón. En eso no le quito yo la razón. Pero tú ten en cuenta que nosotros decimos las cosas
como nosotros lo creemos y como nosotros lo leemos, porque en nuestro idioma nosotros tal como leemos es como, o sea, tal como se escribe es tal como se lee, ¿no? Vale, de cara entre nosotros mismos aquí en España, nosotros no necesitamos decirlo exactamente en inglés, porque si lo decimos en inglés, hablando castellano, suena pedante. O sea, ¿sabes lo que significa pedante? Yo, para mí es irrisorio, parece como de pijos. O sea, como decimos nosotros en España, de pijos. Y eso, pues la verdad, solamente lo dicen los pijos. La gente llana como nosotros no solemos decir esas cosas. Eso para empezar. Lo siguiente. El tema de la... ¿Qué dices tú aquí? De la diosa Nike no es Nike. Porque si dices Nike, ¿qué quieres? ¿Anglosajonizar la diosa, una diosa griega y ponerle el nombre, un nombre británico en vez de un nombre como es? Digo, o sea, como es el original, que es el nombre en griego. El nombre en griego es Nike, ¿vale? No es Nike. Entonces, bueno, esas dos cosas son para dejarlas claras. Bueno, y de hecho, sobre el tema del castellano, como vengo diciendo, te tienes que fijar en una sola cosa. Ya que cuando fueron los conquistadores allí y al Nuevo Mundo y fueron colonizando en diversas expediciones, fueron adentrándose hasta que al final alcanzaron un territorio enorme y colonizaron un montón de territorios, tanto desde Norteamérica hasta Sudamérica, porque el Imperio Español fue descomunal. O sea, pues la bandera que llevaban era la bandera castellana. Date cuenta que el término español no se utilizaba en ninguna parte. Siempre era castellano. El término es castellano y no es español. Eso de español vino más tarde. Más que nada, todo viene por lo mismo. O sea, porque en el mundo anglosajón dan por sentado, por ejemplo, los británicos, que si un país se llama, por ejemplo, la India, pues el idioma es hindi. Bueno, ellos ya han puesto que el idioma es hindi. Y es que es así, o sea, que lo han puesto como que es hindi. Pero es que resulta que el hindi que hablan, esto es un ejemplo, el hindi que hablan en India es el urdu que hablan en Pakistán. Es la misma lengua. Lo único que se diferencian entre las dos lenguas es que uno escribe con alfabeto sánscrito, el de la India, y el otro con alfabeto islámico, que es el árabe, o sea, el alfabeto árabe. Pues la verdad, eso de ponerle los nombres y no llamar a cada lengua por su nombre y hacerla como un gentilicio del país. O sea, por ejemplo, de ser español, digo, de ser de España, pues tiene que ser español. Pues no, es castellano. Si es de la India, tiene que ser hindi. Pues no, es urdu. Es urdu. ¿Te guste o no te guste? Y hay que decirlo, pues lo que es, por ejemplo, en el caso de mi comunidad autónoma, no tiene tiene el nombre propio, pero o sea, coincide con el nombre de la comunidad autónoma. En el caso nuestro es Cataluña, pues de Cataluña es el catalán. Vale, estamos de acuerdo. Pero sin embargo, te vas al País Vasco y el País Vasco no. El País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, que son los territorios que hablan el euskera, que es el nombre del idioma y la lengua que hablan allí. Por ejemplo, de Galicia sí es verdad que es el gallego y de Portugal, por ejemplo, es el portugués. Pero que no hay que generalizar, que eso lo han hecho muchísimo en muchos casos en la historia, lo han hecho los ingleses. Y entonces ellos ya, de seguida todo es, si el país se llama de una manera, la lengua tiene que ser a razón de cómo se llama el país. Pues no, señor. No, porque todo tiene una historia. Y tienes que comprender esa historia para saber el por qué se llama así. Entonces, esa es la aclaración que yo doy. Y el por qué digo que el español no es correcto. Y eso os lo tenéis que meter en la cabeza que no es así. Lo que pasa es que, bueno, yo no puedo imponer una opinión. Vosotros opinad lo que queráis, pero ya os digo que de entrada que vais muy mal encaminados porque no es así. O sea, no es así. El español españolas son todas las lenguas que hay dentro de este país, de España. O sea, y luego las variantes del castellano que se hablen, que es verdad que ha evolucionado en México, en toda Centroamérica, Sudamérica, bueno, en todos los países de habla castellana,
pues todos tienen un pequeño toque que han cogido de las lenguas nativas donde se ha evolucionado ese castellano. Entonces, claro, lógicamente cuando una lengua a lo largo de los siglos va evolucionando en un territorio fuera del territorio original, lógicamente adquiere partes de las lenguas nativas, lógicamente. Terminan, o en algunos casos desaparecen las nativas y esta se queda como la oficial del territorio. Y perdón, vaya gripazo llevo encima. Pero, las lenguas, o sea, en los casos en el que el castellano ha dominado por encima a las demás lenguas y ha acabado con la nativa, bueno, en pocos casos yo lo conozco, porque por ejemplo en el Imperio Inca, en los países como Bolivia, Ecuador hay partes de la sierra que lo hablan, el quechua. Y en Perú, que yo sepa, se continúan hablando las mismas lenguas que se hablaban. Lo único que pasa es que, claro, lógicamente la influencia del castellano ha sido muy bestia. No ha pasado lo mismo, por ejemplo, con los charruas en Uruguay. En Uruguay los charruas, pues, fueron un pueblo bastante belicoso, se enfrentaron a la dominación y, lógicamente, pues terminaron pagándolo bastante caro y perdieron gran parte de la identidad. Que ahora se está discutiendo que no desaparecieron porque hay unos estudios históricos que dicen que los charruas están, la genética charrua está en gran parte en una parte de la población de ahí, de Uruguay. Entonces, cosas así sí, pero es lo que yo me refiero. Ellos, me he ido mucho por la tangente, pero en definitiva, decir español es incorrecto. Es castellano, lengua castellana.